de homilética, el arte de la predicación, y estamos listos para ir a nuestro manual de estudio. Tenemos ahí en este momento el manual en la primera página y dice que hay un manual que fue hecho o está tomado de una serie de manuales que hizo un señor que se llama Juan Shannon y lo editó Martin Eitzen, y este manual es hecho para poder ayudarnos a predicar. Aquí vamos a ver varios aspectos importantes de esto. Iniciamos con lo que dice ahí, con la introducción que dice: Pablo había predicado, llenado todo con el Evangelio de Cristo, Romanos 5:19, y luego tiene esta cita: al fin de su vida le da el mismo encargo a Timoteo, pasaje de segunda a Timoteo 4 del 1 al 6. Es un pasaje extenso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Gracias. Entonces, como vimos ahí, como dice nuestro manual, él predicó el Evangelio en todo lugar y al final de su vida expone esta razón. Y vamos a una parte ahí muy importante. ¿Qué ven ustedes en esta introducción que estoy dando? Están viendo un bosque, ¿verdad? En esta Sí, imagen. Ahora vamos a empezar con la palabra homilética, que es la palabra que está ahí arriba. Es importante, aquí un segundo voy a hacer esta reflexión. ¿Qué es la homilética? Como hoy vamos a ver varias palabras y vamos a llenarnos de ideas, entonces lo que voy a hacer ahora por un minuto es dejar una ilustración que nos puede ayudar o nos puede servir para entender lo que es la homilética. Vamos a tratar de entender lo que es la homilética de la manera más sencilla. La homilética es el arte de tener el mapa para caminar en un bosque. Por eso le llamamos hacer un bosquejo. Aquí voy a cerrar un poquito mi pizarra para hablar con ustedes directamente de esto que es muy importante. Vean ustedes, y esto es sumamente importante, lo que tenemos que ver aquí. Y voy a ¿Cuántos de ustedes han viajado por un bosque? Han ido a caminar por un bosque? ¿Quiénes levantan la manito? Me cuentan cómo es caminar por un bosque. caminar por un bosque, lo que es un bosque natural, pues es sumergirnos en la naturaleza creada por Dios. Es otra atmósfera, otra forma de respirar, o otra forma, parece mentira, como de caminar más Ujú. libre, más libre, sin escuchar, sin tener la presión de algún peligro de carros o etcétera, o de chocar con la misma gente. Así Entonces, es. ese es el bosque para Eso mí. es el bosque. Excelente, mi estimado Raúl. Eso es el bosque. Y ahora vamos a aplicarlo a lo que sería un sermón. Fíjense bien. Un sermón, estamos hablando de la palabra de Dios, es cierto. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios y es eficaz y va a ser su efecto. El Espíritu Santo lo preparó de antemano. Las personas están preparadas para escuchar un buen bosque, un buen sermón y la palabra de Dios. El bosque es todo esto que nos estaba diciendo Raúl. Pero si yo desconozco el bosque, y si yo no sé cómo entrar y salir del bosque, eso que sería maravilloso podría ser un problema para mi persona. Sobre todo si soy muy citadino, ¿no? Si soy muy de ciudad y me pone en el bosque, wow, me puede causar un estropicio a mi vida. De tal manera que entramos a este trabajo a decir lo siguiente: la homilética es el arte de tener el mapa para caminar en un bosque, hacer un bosquejo.
Cuando estudiamos homilética no lo hacemos porque no sepamos predicar o porque Dios me vaya a dar a través de este estudio, el arte de predicar, algo especial para predicar. No, eso tiene que ver con otra cuestión que es mi relación íntima con Dios y lo que Dios está preparando por el Espíritu Santo para las personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a platicar con Dios. Ahora, vamos a hacerlo de esta manera. Buen Dios, te agradecemos cada uno de nosotros, inclinando nuestro rostro y sencillamente diciéndote lo siguiente. Señor, tú has dado tu palabra y tu palabra tiene que ser predicada, pero yo quiero predicarla de la mejor manera. Te pido con toda sinceridad en mi corazón, uniendo mis manos espiritualmente a mis hermanas y hermanos en este momento, para que tú nos prepares para tener la capacidad de tener esta arte de predicar, esta homilética que me permita caminar en el bosque para yo guiar a otros a caminar en el bosque. Que estas maravillas de la naturaleza, este encuentro con la naturaleza que nos hablaba nuestro querido hermano Raúl, pueda ser una realidad caminando con otras personas. Por eso, buen Dios, te agradezco por tu Hijo Jesucristo que nos da la salvación, por tu Espíritu Santo que nos guía y ponemos en tus manos todas esas clases que vamos a tener, esas 8 lecciones que vamos a tener, que sean para honra y gloria tuya y para ser mejores guiadores de nuestros queridos amigos, de nuestros queridos hermanos en la fe que escuchan nuestros sermones. Amén. Bien, seguimos entonces adelante en nuestro camino. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que es un bosquejo y la hermenéutica? ¿Quedó bien claro ahora para nosotros? Manita arriba, los que tengan esta claridad, los que puedan prender su cámara y decirme, sí, lo estoy entendiendo, me ayuda mucho. Entonces, ya quedó claro, manita arriba y nos vamos ahí adelante con esto. ¿Estamos ya listos? Vámonos. Ok, entonces... ¿Está claro? Si hay una pregunta, ya saben, abren su micrófono y eh, lo hacen. Enseguida seguimos con nuestra siguiente pizarra y por ahí interrumpiré en algún momento. ¿Qué es un sermón? Vamos a ver qué es un sermón. Seguimos en nuestro manual y ahí el gráfico nos dice, ahí vemos una persona que está predicando y dice, es un discurso basado en la palabra de Dios, cuyo propósito es comunicar el mensaje de Dios al hombre. Sus resultados generales serán la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Subrayamos y regresamos ahí a nuestro manual donde dice que es un sermón. Si dan cuenta, esto es un sermón y vamos a detenernos ahí ahora sí para regresarnos un poquito a algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Y entonces cerramos nuestra pizarra electrónica y pasamos a los pasajes de la Biblia y en este momento vamos por favor al primer pasaje de la Biblia que está en el libro hay varios, ¿no? Está ahí muy extenso el recorrido por Mateo, por el Evangelio de Marcos, pero quiero pararme, aquí lo tengo, lo tenía aquí preparado, en Hechos 8:5, en Hechos 10:42 y 17:18. Si van preparando sus lecturas, los que puedan hacer lectura, me van diciendo nada más, ordénenme quién va a ser. ¿Quién va a ser el número uno? Levanta su mano, prende su cámara o me hace una señal o abre su micrófono y ya sé que va a ser el primero. Va a ser Hechos 8:5. Por favor. Amén, ¿Alguien amén. dijo amén? Por favor, adelante con Hechos 8:5. Todavía no lo leas. Quien dijo amén, prepara Hechos 8:5. ¿Quién sigue, por favor, con 10:42 de Hechos? Amén. Adelante, ahí está el segundo. Y vamos con la tercera, tendrá que ser una mujer ahora la que nos lea, por favor, 17:18. Empezamos con el primero, adelante, listos para escuchar la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predica a Cristo. Excelente, eso es lo que dice. Entonces, Felipe, ya lo que leyó Raúl, ¿verdad? Pero subraya ahí lo que dice, ¿qué les hace? Predica. Vamos a estudiar la palabra predica en estos momentos. Vamos a ir viendo lo que es predicar, qué es hacer la homilética. Predicar, ¿qué es predicar? Ahí dejamos con esta lectura. Gracias, hermano Raúl. Seguimos. ¿Quién fue el siguiente? No los vi porque tenía mi pizarra, pero
Alguien dijo amén en segundo lugar, era una voz de varón. Adelante, Yo paz. adelante. Amén. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ok. Lo que leyó Raúl, lo que leyó Jorge, los dos utilizan la palabra predicáramos, ¿verdad? ¿Qué es predicar? Vamos a ir viendo qué es predicar. Tercera lectura, por último, brinco en mi Biblia hasta Hechos capítulo 17 y aquí vamos a tener esta lectura en el verso 18. Por favor, ¿quién dijo yo? Acabo de predicar sobre este versículo el domingo pasado. A ver, ¿alguien quiere decir qué está diciendo ahí? Amén, pastor. Adelante. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, en la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es la palabra predicación, ¿de acuerdísimo? Vamos a estar viendo lo que es la palabra predicación y que debe quedar bien claro. Regresamos a nuestro manual por unos segundos y después de estos versículos nos dice unas palabras de un autor famoso de finales del siglo antepasado y principios del siglo XX, que fue el siglo pasado ahora, que se llamaba I.C. Dargan. Entonces, este hombre que fue especialista hizo unos manuales sobre predicación que fueron muy útiles para los predicadores. Dice, el fundador del cristianismo fue a la vez el primero entre sus predicadores, pero fue anticipado por su precursor y seguidor de sus apóstoles. Y en la predicación de estos, la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios por medio del discurso público fue convertido en rasgo esencial y permanente de la religión cristiana. Un rasgo permanente de la religión cristiana es la predicación. No hay iglesia sin predicación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será verdad o no será verdad? ¿Conocen algunas iglesias donde no haya predicación? Sería interesante, ¿no? ¿Qué es la predicación? Seguimos adelante una vez que vimos nuestro manual y sabemos que es un sermón y podemos pasar la siguiente parte que dice ahí en nuestro manualito. Ya vimos que es un sermón y pasamos a esta parte del manual. eh, y vamos a ir leyendo ahí con eso el carácter teológico de la predicación. Ya vimos ahí hay tres autores que nos dicen qué es un sermón y simplemente leo para afirmar lo anterior antes de ir al carácter. Vean ustedes, ahí hay tres puntitos y ahí pueden leer ustedes en su manual qué es un sermón. Y en ese primer puntito no está en nuestra pizarra, voy a regresarme para no hacernos bolas porque me brinqué un poquito que es un sermón, y ya lo vemos lo que dice un señor que se llama, que se apellida, o se llama, no sé, creo que son dos apellidos, no estoy seguro, no sé mucho de apellidos en inglés, pero es Hargood. Hargood Pattison dice, la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Vean, esta frase me impresiona. Es un discurso basado en la palabra de Dios, cuyo propósito es lo que tenemos ahí en nuestro cartel que estamos leyendo, cuyo propósito es comunicar el mensaje de Dios a los hombres. Punto y seguido, sus resultados generales serán la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Subraye ahí en su manual si le es posible, si no, luego lo apunta en una libretita por ahí, será la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Los dos propósitos cuando predicamos es ese. Luego tiene una viñetita donde dice, es la verdad de Dios proclamada por una persona escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Qué tremendo. Hay necesidades humanas y se satisfacen a través de la predicación.
La base de cada sermón es, ¿qué cosa? Mi experiencia personal, aquí hago un paréntesis en la lectura, que será lo que dijo otro predicador, lo que dice mi doctrina de mi propia denominación. No, es la Biblia. Mi tarea es explicar lo que Dios dijo y explicar esta verdad a la gente. Y ahora sí pasamos al siguiente tema, que es este, que también me voy a poner ahí en, en que me vean para platicar un poquito de esto. Vemos cómo vamos de tiempo, vamos excelente. El carácter teológico de la predicación. Nuevamente vuelvo a... Ya saben ustedes que yo cuando hago una pregunta no espero una respuesta correcta, porque es una pregunta para abrir boca. ¿Qué es esto de abrir boca? Para ir sabiendo qué conozco y qué puedo ir haciendo. Entonces, para hacer esta pregunta, de acuerdo a lo que ahí estaba escrito, dice el carácter teológico de la predicación. Y nos preguntamos, me gustaría preguntar en forma personal, los veo Paz. ya todos conectados y puedo ver sus nombres, pero voy a hacer abierta la pregunta y lo voy a dirigir la pregunta hacia alguna de ustedes o hacia alguno de ustedes. La pregunta abierta para todos es, ¿qué es teología? Wow, no espero una respuesta del señor Google, no espero una respuesta del diccionario bíblico, ya espero una respuesta de su propio conocimiento. ¿Qué es teología? ¿Alguien se quiere arriesgar? Recuerda que aquí estamos probando lo que conocemos. Pastor, Sí, yo adelante. entiendo como teología a nivel general y fundamentado en el origen etimológico, Ujú, el estudio de Dios o de los dioses. Eso sería teología como una definición científica. claro, En mi caso particular, y aclaro con ello que es mi idea particular, es el conocer a mi creador, el conocer a quien me dio vida, el conocer al que en cierto momento me consuela y en cierto momento me redarguye cuando estoy cometiendo error. excelente. Entonces, al yo conocerlo, me permite tomar mejores decisiones. Y para eso sería uno, ¿qué es teología y cuál es la utilidad para mí que tiene la teología? Excelente, mi estimado Jorge. Vamos entonces, en base a lo que nos dijiste, a hacer una pregunta más. Ahora, una de nuestras queridas hermanas tiene la palabra, cualquiera de ellas que quiera comentar y arriesgar qué es teología, antes de poner nombres a las personas. ¿Quién se anima a decir qué es teología? Bien. Teología podría ser, no sé, la historia de la predicación. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con historia y tiene que ver con predicación. Muy, muy cierto, Raúl. Ya son pensamientos de lo que es teología. Ya tuvimos una plática sobre lo que es teología de parte de Jorge, donde nos dijo, teología es el conocimiento de Dios, pero para mí teología es lo que tengo que conocer de Dios. Y tú me dices que tiene esto de conocer de Dios está tanto en la predicación, ¿qué más dijiste, mi estimado Raúl? Como La historia. la historia. Ahí es cierto, es también. Dios se revela a través de la historia y de la predicación. Son dos cosas ciertas. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, hermano, buenas noches. Adelante. La teología también es la ciencia que estudia a Dios. Ok, así es, así es. Es la ciencia que estudia a Dios. Todas estas cosas son verdades y yo voy a decir una definición, ¿de acuerdo? Esta definición importante de teología es la siguiente. Teología, así como se dijo, es hablar de Dios, la ciencia de Dios, se revela a través de la historia y de la predicación, pero de teología, fíjense bien qué interesante, la teología no es el conocimiento de Dios como se podría pensar, no es el conocimiento de Dios. La teología es lo que yo pienso acerca de Dios, lo que el hombre piensa acerca de Dios. ¿De acuerdísimo? Eso es debe quedar muy claro en nuestra mente y corazón. ¿Qué es teología? Lo que el hombre piensa acerca de Dios. Entonces, si teología es
que el hombre piensa acerca de Dios, entonces tenemos que estar bien atentos qué estamos pensando acerca de Dios. Ok, es meterme en profundidad. Bueno, se me borró el flash, pero si lo puedo leer, me parecía interesante ahí en esta respuesta que nos está dando Reina Margarita. Y dice, ok, de Dios para poder revelar su palabra. De acuerdo, todo esto es teología, pero es muy importante. Es lo que yo pienso. Porque teología no es lo que Dios dijo de sí mismo. Eso se llama revelación divina. Teología es lo que el hombre piensa acerca de Dios. Por eso hay teologías que no son cristianas, por eso hay teologías que no están viendo un buen enfoque de Dios, sino teología es lo que el hombre piensa de Dios. Y si bien es cierto, y esta frase le he dicho, no todos los teólogos son cristianos, la realidad es que todos los cristianos sí hacemos teología. Todos decimos lo concepto que tenemos acerca de Dios. Ahora, si quiero decir bien el concepto acerca de Dios, si quiero meterme bien el concepto acerca de Dios, aquí voy a volver a intentar ver los más posibles, prendan su cámara, los que no están disculpados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender esta parte. ¿Recuerda nuestra imagen primera que teníamos? Voy a regresar un poquito en el tiempo. ¿Y qué teníamos? Y hablamos del bosque, ¿verdad? Y hablábamos del bosque y esta imagen del bosque pues estaba ahí presente en en la imagen que teníamos, ¿no? Entonces, esta imagen del bosque es esta imagen que tenemos aquí. Y en esta imagen del bosque que tenemos aquí, tenemos esta parte importante que nos dice, ahí está el bosque, este bosque está ahí, pero hacer un bosquejo es importantísimo tener en cuenta que debemos saber algo. Y lo que debemos saber es qué buscamos en el bosque, qué queremos encontrar en el bosque. En este bosque que tenemos aquí, que yo encontré esta ilustración, tenemos árboles, tenemos montañas y tenemos lago. Casi, casi es todo lo que yo necesitaría en un bosque. Agua, madera, las montañas, el azul del cielo, todo esto busco en un bosque. Cuando yo hago un sermón, busco que este bosque se pueda caminar por él y encontrarlo. Y entonces, para tener esta imagen del bosque y sabiendo ya ahora que lo importante es eh, el carácter teológico de la predicación, voy a hacer un pequeño ejercicio, muy, muy pequeño, pero que será interesante y después quisiera saber que me digan ustedes qué piensan de esto que estamos hablando. Voy a tomar un trago de café para poder estar a gusto y saber que están ustedes escuchándome. Gracias por los que pudieron prender su cámara y dejando un poquito mi manual de lado, voy a ir haciendo esto. Voy a pedir que cierren sus ojos por un momento y empiecen a imaginar, pero no que están en un bosque, porque si no se me van a ir muy lejos, ¿verdad? Quiero que empiecen a imaginar que caminan, cierren sus ojos, que caminan al lado de Jesús. Vamos a imaginar por unos momentos que estamos caminando al lado de Jesús. Somos uno de sus discípulos. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Caminar con Jesús. Ahora vamos a imaginar, sin abrir nuestros ojos, vamos a seguir imaginando. Vamos a imaginar que Él nos dice, me voy a ir. Y se va. Pero no nos deja solos, no nos deja como Él dijo, huérfanos. Ahora ya no está. Pero nos ha dejado el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que nos acompaña y nos apoya y nos hace recordar un versículo bíblico. Alguien que quiera leer, por favor abre sus ojos, los demás seguimos con los ojos cerrados, y se va al Evangelio de Mateo, al capítulo 28, versos 19 y 20. Este Jesús que estamos imaginando por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos hace recordar este versículo. ¿Alguien quiere leer Mateo? Amén. Adelante. Mateo 18, ¿qué, perdón? 28, el último capítulo de Mateo, La Mateo gran comisión. 28, 19 y 20. Ok.
Por tanto, ir y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, podemos abrir nuestros ojos y regresamos a nuestra realidad. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos con Jesús, pero las palabras quedan colgadas en la historia de Mateo 28, versículo 19 y 20. Y estas palabras son tan importantes como leyó nuestro pastor Francisco: adoctrinar. Doctrina es de la palabra dicere, doctrina de la palabra latina dicere, que quiere decir decir las cosas. Entonces tengo que decirle a los demás, tengo que predicar, como dice Mateo, tengo que predicar. Ahora, ¿para quién es este llamado? ¿Para los que sabemos supuesta teología? ¿Para los pastores o para nosotros como discípulos? Díganme ustedes, ¿para quién es este mandamiento de Mateo 28, 19 y 20? Se conoce como la gran eh, envío, ¿verdad? La Yo gran creo que esta, comisión. yo creo Adelante, que esta Francisco. palabra, yo creo que esta palabra tan poderosa, yo creo que es para los discípulos. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a hacer teología, sabes, de Jesucristo. Entonces, Entonces, yo creo que el Señor nos deja claro en su palabra que nosotros que lo conocemos o que estamos adoctrinándonos, ya tenemos un conocimiento grande sobre la palabra de Jesucristo. Por eso Él se lo deja a los discípulos, porque somos ahorita de Jesucristo, para que vayamos y compartamos el Evangelio tan fuera, fuera de la palabra de Dios. Entonces yo creo que esta palabra es muy poderosa y se la deja a sus discípulos para que uno mismo haga teología de la palabra de Dios. ¿Estoy en lo correcto? correctísimo, mi estimado Pastor Francisco, y entonces regresamos en base a lo que me estás diciendo, que nos apoya y nos lleva a lo siguiente. Vamos a ir a esta parte de nuestra pizarra donde dice el carácter teológico de la predicación. Y vamos a ir a ver los 4 puntos que también están ahí en nuestro manual, lo pueden buscar ustedes, y el primero de ellos dice lo siguiente: tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación de este amor que dio origen a la revelación de Dios. Solo podemos predicar porque Dios se ha revelado en amor. Si no fuera así, no tendríamos mensaje. ¿Ok? Tenemos un mensaje y este mensaje es, ¿qué es el mensaje? Este mensaje es el mensaje importantísimo de predicar el amor. Nuestra predicación, nuestro punto de partida debe ser predicar en amor. ¿De acuerdísimo? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si hay algún comentario, saben que me pueden interrumpir. La plataforma cierra los micrófonos cuando hay un ruido, pero ustedes pueden abrir su micrófono y cerrar, abrir y mencionar. Dos, deriva su energía del poder de Dios. ¿Qué dice? Deriva su energía de mi poder, de mi fuerza, de mi actitud física. No, deriva su potencia del poder de Dios. Esta potencia de Dios, el mensaje solo será poderoso si el predicador es ungido de Dios. Hace falta mucha oración para esta tarea. La oración es el aceite para la máquina. Hay que seguir aunque tengamos temor. ¿Cuál es el aceite para la máquina? Pues el Espíritu Santo, queridos hermanos. Tenemos que seguir atentísimos a estas indicaciones, 4 indicaciones. Seguimos adelante y luego las vamos a revisar con calma ya con ustedes. La predicación recibe su autoridad de parte de Dios. Esta autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Más adelante, voy a hacer, antes de este punto y seguido, más adelante vamos a ver cómo es una predicación eficaz y qué tipos de predicaciones hay y cómo es que me puedo asegurar que Dios lo dijo y que no lo estoy diciendo yo.
Pero bueno, este paréntesis antes de leer, el además, coma, Dios está presente en el acto de la predicación. Dios y el Espíritu Santo están presentes en el acto de la predicación. Y el cuarto punto, que es chiquito, pero muy importante, chiquito como, pero picoso, como decimos los mexicanos, el objetivo final de la predicación es el conocimiento de Dios. El sermón tiene su principio y fin en Dios. Wow. Hago una pausa aquí dramática para decir qué les parecen a ustedes estos elementos que estamos observando en esta manera de ver la predicación desde el punto de vista teológico. No se trata entonces de tener un manual de teología completo, sino estar alineados con Dios. Adelante, Pastor Alan, que levantó la mano. Deje poner, espéreme un segundo. Espéreme un segundo. Listo. Ahora sí, adelante. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Fíjese que ahorita estaba tocando un punto muy importante acerca de lo que es el desarrollo de un sermón. De nada sirve que tengamos un sermón muy hermoso donde tengamos las cuatro patas, pero sin la presencia de Dios. Yo considero que es la parte medular y central de todo mensaje. Yo recuerdo haber visto hace tiempo predicaciones de siervos de Dios en los que estaban llenos de contenido bíblico, para no meter nombres, porque todos los conocemos, o muchos conocemos de eso. Hay predicadores excelentes que te hablan de muchísimos temas, iglesias grandes de aquí de Ciudad de México, pero que tristemente tienen esa carencia de lo principal, que es la esencia del mensaje, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una vida que no le agrada a Dios. Y eso es más triste, porque se vuelve una letra vacía o conocimiento humano. Tristemente, así es como he visto ciertos sermones que son hermosos, un desarrollo muy padre, temas importantes en el tema de la escatología, pero con la carencia de la presencia del Espíritu Santo. Y comentaba exactamente esto con mi esposa hace unos días y me decía, no se trata del mensaje en sí, porque el mensaje proviene de Dios, pero si recuerda, me decía mi esposa, recuerda, Alan, que si no está la presencia del Espíritu Santo con el predicador, es letra muerta, es letra vacía. No tiene un impacto, no hay un cambio, no hay una transformación si no está Él, porque Él es el autor del que escribió o del que está mandando el mensaje. Gracias, Pastor, por esta buena aplicación justo en el momento necesario. Y en este momento vamos a concatenar o amarrar esto que estás diciendo con lo que es muy importante recordar para los que no estuvieron en la clase presencial. Hablamos de que el sermón tenía que tener cuatro patitas, ¿verdad? Y esas cuatro patitas tenían que ver con algo muy especial. Primero, dijimos que era, bueno, tal vez no lo diga en el orden que lo dijo ahí, pero pueden revisar el video, ¿verdad? Pero era la exégesis, que es que dice el texto antes de que yo lo leyera. Segundo, la hermenéutica, que dice lo que yo digo que dice el texto, ¿verdad? Y luego había la semántica, que es lo que los que me escuchan dicen que yo dije, ¿verdad? Y por último, era la, em, la retórica, que estoy tratando de recordar cómo lo dije, pero si no pueden revisar el video, pero la retórica es cómo convenzo a los demás de lo que yo dije, ¿verdad? Entonces esas son las cuatro patitas. Excelente con recordar las cuatro patitas, porque en esa charla que les di presencial les dije, pero la mesa tiene que tener una tabla, si no las cosas se caen, ¿verdad? O sea, puede tener las cuatro patitas, pero si no tiene la tabla de arriba, las cosas se nos caen. Y les dije cuál es esa tabla y les mencioné dos cosas importantes. La palabra de Dios, Dios mismo, y el Espíritu Santo. Esa tabla, como bien has dicho, Pastor Alan, es eso que estamos viendo. ¿Algún otro comentario sobre estos cuatro puntos? Escucho sus opiniones inmediatamente antes de pasar. Manita arriba, todos bien, todos bien, todos despiertos. Si alguien se durmió, por favor, no vaya a dormir con ronquidos indecibles aquí, porque si no, nos va a interrumpir. Adelante, estamos aquí todos. Bien, seguimos adelante. Entonces, revisar el reloj. Dice aquí en mis notas, dice revisar el reloj, porque a veces aquí me emociona la... estamos bien.
Entonces vamos entonces con el siguiente tema. El siguiente tema también está en nuestro manual, lo pueden revisar ahí. Y dice rasgos del mensaje que se destacan. Rasgos del mensaje que se destacan. Y vamos a ir viendo algunos rasgos que deben destacarse en el mensaje. Y son ahí puntos, son 4 puntos, si no me equivoco, y vamos a irlos viendo así en orden como están. ¿Cuál es el carácter teológico? Ya lo vimos, y rasgos que se destacan. Vamos a ir viendo esta parte de los rasgos teológicos y son, vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestra clase. Esto está largo y aquí voy a hacer una pausa para que ustedes me ayuden a leer. Entonces vayan preparando su manual, los que lo tienen, y vamos a ir viendo ahí. Estamos en la página número 2 ya. Brincamos a la página 2 y vemos estos rasgos del carácter. De acuerdísimo, entonces empezamos con estos rasgos y tenemos esta parte aquí que nos dice bien importante. Dice, es una predicación, no una plática. Aquí nos vamos a estacionar en esto de la predicación y no una plática, ¿de acuerdo? Vamos a estacionarnos un poquito aquí para estar viendo qué es esto de lo que estamos hablando. Voy a seguirlos viendo, voy a dejar mi manual un poquito de lado y voy a hacer esta observación. Y bueno, voy hasta quitar mi pizarra. Al fin, ahorita puedo regresar adelante con esto. Y aquí está esta parte del rasgo. Déjenme. ¿Cuál es el rasgo del mensaje? ¿Qué es un mensaje? Este rasgo es súper importante. El rasgo del mensaje, ahí nos dice, y está una palabra, si leen su manual, una palabra que no conocemos. Me permití hacerle una corrección al manual porque está escrito tras poniendo las letras como está en el manual, y yo lo escribí ahí sin afán de decir que está mal escrito. Como es un idioma extranjero, pues es como, yo lo digo así, a ver si me lo entienden. Es como cuando usted dice, y yo les digo, ¿me mandas un WhatsApp? Y el que habla inglés dice, no, no se dice así, se dice WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya ahí me regaña porque yo digo WhatsApp en español, pero que no lo regañen a ustedes, ¿verdad? Entonces, usted puede mencionar palabras griegas en su predicación cuando usted lo quiera. Cosa importante. Una vez alguien me preguntó, ¿es necesario saber griego para predicar? No, es necesario conocer el español que usted conoce y tener una obra de salvación en su vida y extender esa obra, porque eso fuimos llamados a ser testigos, no especialistas. Esto es súper importante, hermanos. Estos son súper importantes. Cuando yo estoy dando una clase, estoy tratando de dar los elementos mayores posibles para que usted los tenga. Por eso manejo cierta clase de información, pero no porque yo quiera que usted sepa lo que yo sé. Yo quiero que usted sepa lo que usted sabe perfectamente bien y que cuando usted se pare en el púlpito lo diga bien. Es lo que quiero, que tenga un bosquejo adecuado, porque los que lo oyen lo van a agradecer. Ujú. Cuando usted tiene un sermón que tiene introducción, los puntos, es como si lleva a alguien al bosque y conoce el bosque. Cuando usted está con alguien que se pierde en el bosque, se empieza a angustiar. A mí me pasa mucho que estoy en una predicación. Yo sé que, como dijo el hermano Alan, el Señor y el Espíritu Santo me está hablando y trato de encontrar algo en esto, pero mucho ojo. Eso no quiere decir que si está perdido en el bosque, pues yo diga, ¿y para dónde va el hermano? Ya se llevó las cabras al monte y ahí me perdió en el cerro y no sé para dónde va ni cómo vamos a regresar de ahí donde va. Eso es humano y está bien. No, este curso no es para criticar al pastor o al que predica. Es para cuando a mí me toque hablar, lo haga correctamente y sea de beneficio para mis hermanos. ¿Queda claro esto? Manita arriba. Ok. Queda muy claro esto. Entonces vamos a ver esta información.
¿Qué es predicar? Bueno, predicar es este rasgo del mensaje que en griego se dice, y ahí está la letra K en griego, la tienen ahí, la tenemos por ahí en nuestra pantalla, acá está, más para acá, tu dedito, Naún, ahí está, la letra K, luego está la letra I, luego la letra R, luego la letra I, pero griega. Luego SS, ¿por qué doble S? No tiene que pronunciar cuando lo lea usted, no tiene que pronunciar zzz. No, esa doble S es porque no había acentos en griego, en el griego Kine, que era el primer griego que hablaban y con lo que fue escrito la Biblia, y luego está una O final, que es la omega, que es la última letra del alfabeto. Esa es la omega, y entonces se lee así, Quirizo. Ahí lo tenemos arriba, dice mensaje, y están las letras como deben ser, ¿verdad? Kirizo. Son las letras de esto que estaban viendo ahí en griego, aquí están en español, kirizo. ¿Qué es kirizo? O como está ahí, la traducción como la pusieron en el manual también es correcta, nomás que si yo digo queruso, suena diferente a como el griego entiende kirizo. Y es como cuando yo digo en inglés la palabra, ven que ponen un letrero al final y dice, escrita sería Theeed-n, ¿verdad? Y los gringos dicen, the end. Y yo digo, no, ahí dice ten, pero son fonéticas distintas, ¿de acuerdísimo? Entonces ahí está como está en el manual para que no nos confundamos. Entonces, espero no haberlos hecho bolas, pero es una cosa cómo se escribe y otra cómo se pronuncia el griego. No el caso del español, que nuestra fonética es maravillosa. Pero lo más importante que esta palabra quirizo significa proclamar públicamente. Es una palabra que significa todo esto, proclamar públicamente. Cuando usted lee todos estos pasajes que están ahí de Marcos, que lo ponen en el manual, está usando la palabra predicar que dice proclamar públicamente. Predicar es proclamar públicamente. ¿Y qué vamos a proclamar? Pues el mensaje centrado en Cristo. Invitando a la transformación, y tenemos que conectar con la audiencia para que sea transformada. Como dijimos que se llamaba este gran reto de transformar a la audiencia, se llama retórica. Ahora bien, volviendo a nuestra realidad del manual, tenemos que decir lo siguiente. Y lo siguiente lo decimos de la siguiente manera. Vean, hermanos, hermanas, lo que vamos a hacer es predicar mejor, o predicar por primera vez, o predicar. Puede ser a una persona, a 10 personas, puede ser en la iglesia, puede ser detrás de un púlpito, pero lo importante es que prediquemos o que proclamemos como está ahí la palabra en nuestro manual, que dice debemos predicar esta palabra de esta manera o proclamar la palabra de esta manera que lo estamos viendo aquí en esta página que estamos. Y muy importante es lo siguiente. Vamos a nuestro manual. Vamos a regresar a nuestro manual y vamos a ir leyendo, como les dije, toda esta parte de aquí que quisiera ir viendo con calma con ustedes para ir analizando esta parte. Déjenme, nomás que el manual se me hizo chiquito, pero vamos ahí donde estamos. Es en la página 2, apenas ahí arriba, y es el número 2. Después de eso del Kirisus, Kirizo, tenemos, dice, y me van a ir ayudando ustedes ahí a leer, y voy a ir, eh, así voy a irles nombrando. Veo a Francisco, luego veo a Aurora y luego veo a Janet, si tienen posibilidad de leer, si no me avisan. Vamos a ir leyendo los números. Empezamos con Francisco, 2, con las letras A y B, por favor, y C, por favor, Francisco. Luego, Aurora va a ir con el 3 y también mientras está leyendo Francisco y va un ojo al gato y otro al garabato,
procuras abrir tu Biblia en segunda a los Corintios, atención, es segunda a los Corintios 5, 11 y 14 y eh, me sonó un poco raro. Y los versículos 14 y 20, por favor. Y luego Janet va a leer, después de que termine nada más eso, en el punto 3, por favor, Aurora. Y seguimos, Janet nos va a hacer favor de leer los requisitos ya para ser predicador. Y ahí vamos a terminar con esta parte. Todos los requisitos que están hasta la letra C de la siguiente página y vamos a terminar, por favor, Janet, con la lectura de Primera a los Corintios 4, 16. Eh, Vamos adelante, por favor. Dejen. Ahí estás. Listo, El, Francisco. el Adelante. punto dos, el punto dos, ¿ah? Sí, por favor. El mensaje es personal, depende de un personaje, una personalidad y una persona. Inciso A. El personaje de la predicación es Cristo. Toda predica tiene un carácter cristológico. Es el mediador de un nuevo pacto y sin él no habría predicación, porque no habría salvación. Sí es cierto que el Espíritu Santo ha ungido al predicador para predicar de Cristo. También es cierto que el Espíritu Santo glorifica a Cristo mediante el predicador. Inciso B. La personalidad de la predicación es el mensajero. La verdad de Dios es entregada por el instrumento que es la personalidad humana. La personalidad no debe brillar tanto que no se ve en el personaje. Inciso C. La persona es el oyente. Hay una relación de tú y yo entre el predicador y el oyente. Es la mejor forma cuando la persona siente que el predicador está hablando específicamente a ella. Ahí están las tres partes. El personaje, que es Jesús, la personalidad, que es yo hablando, y la persona es al que estoy oyendo. Estamos con tres personas. Imagínense ustedes que yo estoy aquí con las tres personas que vamos a leer, ¿verdad? Y está Paco, está Aurora y está Janet. Y estamos con las tres personas. El personaje que voy a presentar es el pastor Francisco, el pastor Paco. Perdón por lo de Paco, hermano, si te ofendo me dices, por favor. El pastor Paco está ahí y yo le presento a Aurora y a Janet al pastor Paco. Mi personalidad se va a reflejar cuando yo lo presente, ¿de acuerdo? La forma en que yo hablo, las palabras que yo digo, pero el personaje es Paco. No puedo estar hablando de Paco y decirle, pero yo también tengo una iglesia, ¿eh? Pero yo, además de eso, yo como tacos de barbacoa en lugar de los tacos que come el pastor Paco. Ahí estoy dejando al personaje y estoy basándome en mi persona. Ahora, me interesa que tanto Aurora como Janet entiendan lo que les estoy diciendo. Voy a suponer que sí me centro en el personaje y empiezo a predicar todo o hablar todo lo que sé sobre el pastor Francisco. Sé que tiene un negocio, sé que tiene una esposa, todo lo que... Pero es importante que tanto Aurora como Janet sepan o yo sepa que me están entendiendo lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto engloba lo que es este párrafo que tenemos aquí. ¿De acuerdísimo? Seguimos ahora con la siguiente lectura, que es el punto 3. Sí, pastor. La predicación es persuasiva. Es la nota característica de la predicación apostólica y tiene varias citas. Sí, pero vamos a centrarnos en segunda a los Ajá. Corintios, capítulo 5, los versos 11, 14 y 20, por favor. Adelante, Aurora. Sí, toda predicación tiene un solo fin, el de capturar la ciudadela del alma humana, la voluntad. Campbell Morgan. Camper, Leo no. la cita. Sí, por favor, adelante con tus citas. Perdón, Paz, ¿me puedes repetir la cita? No la busqué. No hay problema. Todos vayan y ahorita mientras lo busca también nuestra hermana, no hay problema. Es segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 11, 14 y 20. Noten ustedes, voy a ir a mi Biblia porque quiero seguir. También ustedes vayan. Amén. Adelante.
11 y 5. Conociendo pues el temor del Señor, persuadirnos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos Brinca recomendamos, perdón, al 14. Brinca al 14. al 14. Porque el amor de Cristo no nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y brincamos al 20. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Excelente, gracias, mi estimada hermana. Ahora bien, lo que nos leyó Aurora y lo que nos dijo el manual, que ella misma lo leyó, que la predicación tiene que ser persuasiva. Ujú. La predicación tenemos que persuadir. Estos pasajes, junto con los otros que dijo que teníamos en Hechos, que son varios versículos de Hechos, y Judas, que solamente tiene un capítulo, por eso marca los versículos 22 al 23, nos están hablando que la predicación tiene esa cuarta patita que se llama retórica, ¿verdad? Esa cuarta patita que se llama retórica. Entonces, ahí está el asunto muy importante, que es que la predicación debe ser persuasiva. Y volviendo a un versículo que no está ahí, es el pasaje que leímos o hablamos de él cuando hablamos de esta retórica. Hechos, cuando está Pablo en el Areópago y hace toda su retórica y toda su eh, plática que ya leímos hace ratito sobre hablar con estos epicúreos y con estos estoicos que eran filósofos. Ahora sí, por favor, Janet, nos ayudas con los requisitos para ser predicador. Estos son parte importante de lo que vamos a ver. Requisitos para ser predicador. 1. Haber tenido una experiencia profunda de conversión, haber reconocido que Jesús no solo es el Salvador, sino el Señor sobre todas las cosas. Debe haberse comprendido con, con aquel que es el Señor. 2. Tener madurez espiritual. El predicador no debe de ser un neófito. Primera de Timoteo 3:6. A. El hombre espiritual es aquel que ve reconocer siempre que su trabajo es espiritual y no lo va a burocratizar. Sus motivos serán más espirituales que personales. B. El hombre espiritual es aquel que sigue el ejemplo de Cristo. No puede predicar un mensaje cristocéntrico si no está comprometido con Cristo. C. El hombre espiritual lleva una vida irreprochable. Primera de Timoteo 5:7, 22, 4, 14, 12. Ilustración. El reloj en la torre de una plaza marca el tiempo para los transeúntes. El predicador es el reloj de la congregación. Muchas personas regulan su vida según sus indicaciones. Primera de Corintios 4:16. Gracias. Tener... Adelante, adelante, adelante. Adelante, nomás quería hacer, qué interesante la ilustración, ¿no? Es como un reloj que marca las horas, imagínate. ¿Cómo sería nuestra vida? Bueno, yo diría es como un celular. ¿Qué pasa cuando perdemos el celular? Quiero platicarles que, perdón que te interrumpí, Janet, quédate ahí porque ahorita vas a leer. Fíjense que hoy mi celular, como es viejito, como yo comprenderé, se empezó a calentar mucho. Entonces llegué eh, de la calle el otro día y dije, lo voy a poner en el refrigerador, en la parte de abajo, ¿verdad? Para que se enfríe, porque se apaga y no se prende hasta que se enfría mi celular, ¿verdad? Bueno, eso pasa, ¿verdad? Por comprar iPhone. Entonces, estaba en ese dilema cuando me empecé a ocupar en mil cosas y de repente, ¿qué creen que pasó? Perdí mi celular. No sabía y me sentía totalmente perdido. No podía hablarme por celular porque no estaba el celular. No podía saber a qué horas era porque no tenía el celular. No podía hacer nada porque no tenía el celular. Entonces, a lo mejor el predicador es como el celular, no solamente como un reloj. Es el celular que nos dice, si tengo algún problema para buscar un versículo bíblico, ahora ya no necesitamos
ya no necesitamos la concordancia. Yo tengo aquí un montón de libros y ahí tengo uno que se llama Concordancia. Y antes cuando no me acordaba dónde estaba, ahí corriendo ahí. Ahora simplemente le digo, Siri, ¿dónde está el pasaje donde Jesús habla de esto? O Alexa, ¿dónde está? Y ahí me dice. Entonces ahí está. Adelante, Pastor Alan, antes de que siga Janet, vamos a darle la palabra al Pastor Alan por si tiene que ver con esto. De la ilustración que usted acaba de poner, amado hermano, de lo que le pasó el día de hoy sin el celular, pues uno se siente ciego, sordo y verdaderamente hoy en día es una fuente indispensable para muchas de nuestras actividades diarias. Pero yo acabo de comprender en este momento que como en nuestra vida diaria el celular es muy importante. Yo siempre digo que la presencia del Espíritu Santo es mucho más importante en la vida de todo cristiano que un celular. Él es nuestra brújula, Él es nuestra dirección, Él es nuestro consuelo. El Espíritu Santo hoy en día es nuestro todo. Y si nosotros un día dejamos de tener esa comunicación con Dios, nos vamos a perder y nos vamos a sentir con la desesperación que usted sintió el día de hoy de esta manera. Definitivamente yo estoy seguro que este es un buen ejemplo que va acorde a eso. Sin la presencia del Espíritu Santo, el cristiano está perdido, desesperado y no sabe ni lo que hace. Ok, así es, mi hermano. Gracias por este buen comentario. Adelante, Janet, por favor, con la lectura para terminar esta parte. Vamos a leer Corintios, Primera de Corintios 4:16. Sí, si quieres leemos el último punto y luego regresas a Corintios, ¿te parece? Ok. Tener interés en las personas. El predicador debe tratar de aliviar sus dolores, penetrar en sus angustias, identificarse con ellas en sus preocupaciones, problemas, dificultades y alegrías. 4. Ser dotado del Señor. El predicador debe tener aptitudes para predicar el misterio de la fe. No todos los creyentes tienen el don de la predicación. Dentro de la profecía se incluye la predicación. 5. Tener un sentido profundo de responsabilidad. En este aspecto se incluye el sentido de llamado. El predicador debe tener un reconocimiento de mayordomía. Primera de Corintios 4, 1 y 2. El predicador no promueve su propio mensaje, sino es provisto del mismo. Si no se espera que el mayordomo provee a los empleados del amo de su propio bolsillo, el predicador tampoco debe proveer el mensaje de su propio ingenio. J. Scott. Nosotros somos responsables de que la palabra no sea adulterada. El mayordomo fiel llegará a saber todo lo que hay en su despensa, la Biblia. 6. La predicación requiere habilidad práctica, no solamente el conocimiento de las reglas. El don de Dios tiene que ser desarrollado. Ok, el don de Dios tiene que ser desarrollado. Regresamos, por favor, a segunda a los Corintios. Se me movió a mí. 4:16. Por favor. Por tanto, os ruego que me imitéis. Excelente. Aquí esto está diciendo Pablo. Una parte que quiero recalcar mucho de un requisito del predicador es que es una vitrina, como esta transparencia que puse aquí para ejemplificar, donde en esa vitrina pueden verme las cosas que están ahí. No puedo estar sin la guianza del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. Ahora sí. Vamos a esta parte importante de recalcar. Me van a ayudar ustedes, por favor, leyendo conmigo en la pizarra electrónica esta parte que está aquí. Los requisitos importantes y luego hago una nota importante que vamos a discutir antes de ver hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos poner rayita. Vamos a leer junto de los requisitos para esta parte. Voy a ir viendo con ustedes. Haber tenido una experiencia profunda de conversión. Tener madurez espiritual. Tener interés en las personas. Tener un sentido profundo de responsabilidad. Subrayo, tener un sentido profundo de responsabilidad significa lo siguiente, mis queridos hermanos, que nosotros somos en una vitrina y el Señor nos va a exigir que
las personas que nos escuchan van a estar viéndonos a nosotros. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y por último, quitando un momento la pizarra electrónica, vamos a eh, recapitular sobre una palabra que leyó por ahí nuestra hermana, que es muy importante. Ella dijo y leyó por ahí la palabra profecía, profesar. Profesar es decir, desafortunadamente en español, desafortunadamente para el lenguaje español y para nosotros, el lenguaje está vivo y va cambiando. La palabra de hablar cosas del futuro se llama escatología. Es así tan difícil como suena esa palabra, escatología. Pero fíjense bien, y esto es muy importante, lo que nosotros hacemos cuando predicamos es profesar. La palabra profecía, no sé la palabra en el idioma hebreo, porque no sé hebreo, pero he escuchado a algunos que mencionan la palabra navi, que significa brotar como fuente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de profecía, estamos hablando de exponer la palabra o sacar la palabra de nuestra boca. ¿De acuerdísimo? Entonces, cuando alguien dice, voy a darte una profecía, lo que está hablando es la palabra de Dios, me va a decir la palabra de Dios. Por eso el Nuevo Testamento dice, los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. Y dice muy claro que debemos valorar si esta profecía es, vayan a 2 de Tesalonicenses, donde habla sobre la profecía, y ahí habla un parrafito y dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Quiere decir que cuando alguien me dice profecía, cuando alguien va a hablar la palabra de Dios, como es el intérprete, pues tengo que tener cuidado con esto. Aún dentro de la predicación, porque en el ejemplo que les di de el pastor Francisco, el pastor Paco, Aurora y la hermana Janet, nosotros estábamos en esta gran problemática. ¿Cuál era la problemática? Cuando yo empiezo a hablar de mí mismo y no estoy hablando de esto. Ahora, vamos a hablar un poco del hermano Panchito, que ahora le pusimos hermano Ganchito para que no haya problema con los hermanos que les dicen Panchitos. Bien, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando un predicador habla de sí mismo? ¿Cómo se llama esta técnica famosa de predicar? Nadie la conoce por ahí, entre mis oyentes es una técnica muy famosa de predicar. ¿Y cómo se llamará esta técnica? ¿Será la del yo-yo? Esa mera técnica famosa del yoyo. Esa técnica famosa del yoyo es una técnica que debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos. Ustedes cuenten cuando una persona habla demasiado de ella, pues está en este tema. Volvemos al punto que leyó el pastor Francisco, por favor, y vamos a revisar esta parte importante de nuestro manual, ya que terminamos de leer estos requisitos del predicador. Y esta parte es la primordial que vamos a estar entendiendo aquí. Esta parte que enfaticé sobre qué dijimos que era estas tres partes. El personaje es Cristo, la personalidad soy yo y la persona o personas es el oyente. Entonces, ¿se entiende clarísimo esto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo conozco a este hermano Panchito y habla yo? Wow, estamos en un problema con esto, ¿sí? Desafortunadamente, nosotros sí podemos dar ejemplos de nosotros, pero estos ejemplos son para ilustrar la predicación y no para ponernos en lugar del personaje. Vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo lo debemos hacer, pero estamos sentando aquí las bases en esta primera clase y en la clase introductoria sobre esto. Vamos a nuestro manual, por favor, y vamos a ver ahí donde, Janet, ¿me ayuda a saber hasta dónde fue? Porque me perdí un poquito aquí, estaba mi manual. ¿Leíste lo de Stott, lo de John Stott, o nos quedamos un poquito arriba? Cuéntame nada más. No, sí, lo de John Stott, leí Ah, hasta el punto 6. ok, entonces retomo las palabras de John Stott. Ok,
Y dice, el predicador no provee su propio mensaje, sino es provisto de él mismo. Si no se espera que el mayordomo provea a los empleados del amo de su propio bolsillo. Es decir, no vamos a sacar, volviendo al yo-yo, por eso volví a esto de John Stott. Y esto de esto es muy importante. No vamos a proveer de nuestro propio bolsillo. Si yo soy un mesero, pues si alguien me pide un bistec, digo, ah, permítame, voy aquí a la carnicería y le compro un bistec y ahorita se lo traigo. No, tiene que ser del restaurante donde trabajo, de ahí yo saco para proveer. ¿De acuerdísimo? Estamos ahí de acuerdo con eso. ¿Qué significa esto, mis estimados? Esto significa que cuando yo voy a predicar no tengo que decir, a ver, voy a adelantarme un poquito a lo que va a ser nuestras técnicas de predicación. Pero yo digo, a mí me toca predicar el domingo. Déjame buscar un pasaje en la Biblia que nadie haya predicado. Oh, error. O un pasaje, y me encuentro un pasaje así, o la técnica del dedo, ¿verdad? Abro y digo, ah, voy a predicar de esto porque ya me guió el Espíritu Santo a este pasaje que dice, y él le dijo, diles vosotros, darles vosotros de comer. Entonces, ay, es un pasaje muy interesante, le voy a decir esto. O, ¿qué voy a hacer con la predicación? No, voy a ir al almacén de Dios y voy a decir, ¿qué palabra tienes para alimentar a tu pueblo? ¿Cuál es la guianza del Espíritu Santo que me vas a dar para alimentar a tu pueblo? ¿De acuerdísimo? Entonces, debemos estar muy atentos a esta palabra para ver esto y evitar dos cosas, la técnica del yo-yo y la tentación de hablar de nuestra propia cosecha, es lo que yo coseché. Ah, yo tengo una buena experiencia en eso, entonces voy a platicarles algo que les dije del hermano Panchito. Invitamos un día al hermano Panchito, hermanos, invitamos al hermano Panchito a predicar y el hermano Panchito había visto un día antes una película. Y entonces le pareció que lo que había visto en esa película era una excelente ilustración para su prédica. Y estábamos reunidos ahí con el hermano Panchito y empieza a predicar y empieza a contarnos la película. Pero se emociona tanto contando la película que empezamos a ver que los minutos pasan, los minutos pasan, los minutos pasan y no pasaba de la introducción. Y para colmo de males, el hermano Panchito estaba tomando una película que era un tema de violencia. Y en nuestra denominación, nosotros somos pacifistas. Y entonces, pues era todo contrario. Y cuando se da cuenta, se le había pasado los 45 minutos que le dieron para predicar. Y rápidamente lee el pasaje y dice, bueno, ahí está la palabra de Dios, que el Señor la ponga en sus corazones. ¿Qué pasó ahí con ese hermano? Pues resulta que hizo una mala estrategia donde se preocupó tanto por llevar algo novedoso y algo que le había causado un gran impacto a su vida, que estaba llevando provisión de su propio bolsillo y no como el que es el que trabaja para alguien, el que es mozo de alguien. Cuando usted va a predicar, no le lleva a usted su palabra, sino usted es enviado, mensajero, como dice la palabra griega doulos, que es esclavo de alguien. Pablo lo dice en una forma muy hermosa en Corintios cuando se presenta y dice, yo soy su remero, yo estoy en la parte de abajo de la nave, ellos simplemente me dicen, y el Señor es el que lleva el timón. Cuando yo predico y quiero llevar una cosa importante, entonces debo tener este aspecto. ¿De acuerdísimo? Bien, ahí está. Todos los que estén de acuerdo. Ahora, no de acuerdo, pues díganlo también, ¿verdad? Quisiéramos saber opiniones y argumentar al respecto. Cuando nosotros... Y la pregunta más difícil, ahorita que bajen su manita y sigamos con nuestra clase. Ahorita te doy la palabra, mi estimada hermana. Lo más importante que quiero decirles es, necesitamos la guianza del Espíritu Santo para hacer esto. Por nuestras fuerzas no podemos. Adelante, hermana. Reina, fue la que vi por ahí un letrerito. Adelante. Ah, tal vez no querías opinar, querías así. Ok.
Pero si quieres opinar algo, adelante, los micrófonos están abiertos para que opinen. Si nomás será así, pues con eso nos quedamos. Bien, seguimos adelante en nuestro manual y vamos a la parte final de nuestra clase. Están aquí todavía conmigo. Vamos a ver si vemos. Dice, y lo voy a, antes, nos vamos a poner ahí rayita abajo, pero dice, propósito de la predicación. El sermón debe tener una meta fija. Dejen moverlo hacia acá, aunque no los vea las caras ahorita para poder leer con bien, porque este ojo es el que ve. Muchos predicadores apuntan a la meta y dan en el blanco, dice Anderson. Aun cuando un sermón sea brillante y bíblico, cuando no tiene un propósito, no vale de nada. Es decir, tiene que llegar. Si voy al bosque y le digo a alguien, mira, te voy a llevar al lago, tengo que saber cómo llegar al lago y tengo que llegar al lago. Si yo le digo, vas a llegar al lago y no llega a ningún lago, pues estamos en un problema, ¿no? El sermón tiene que tener un propósito fijo. Los sermones deben apuntar a dos propósitos generales: la evangelización y la edificación. Esto es importante. Evangelizar y edificar son los dos propósitos importantes de los sermones. Como este tema es un poquito extenso y no alcanzaríamos a ver los bosquejos que tenemos ahí abajo, ahora con toda la fuerza que yo quisiera verlo, los vamos a ver en el siguiente clase, los dos objetivos con dos sermones que vamos a analizar en un bosquejo. ¿Qué era un bosquejo? Regresamos al final de nuestra lección donde estábamos hablando de bosquejos y regresamos al inicio de nuestra clase y vamos a retroalimentar lo que ahí dijimos. Y dijimos que un bosquejo era ir al bosque, ¿no? Pasar por el bosque y ver lo que era la homilética. Y dijimos que la homilética era sobre todas las cosas, era el arte, la homilética es el arte de tener el mapa para caminar en un bosque. En la siguiente clase que vamos a tener, vamos a ir viendo el mapa para caminar en el bosque. ¿De acuerdo? Y pues ya con esto vamos a analizar estos aspectos importantes de lo que es el bosque y de lo que tiene que ser el arte de caminar en un buen sentido hacia llegar a un lugar, ¿verdad? Llegar hacia un lugar. Una